Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen martes. Buen día, ¿cómo están? Hola, Cande, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, qué lindo día de sol. Hoy Sí. no vamos a tener ninguna lluvia. No, arrancando octubre, la verdad que ya empieza el último trimestre del año. Se pasó volando, rapidísimo. Todos los años decimos... Al gobierno también se le pasó volando cuando se acordó que ayer le cerraban los números del acuerdo con el fondo. Después Sí. te cuento. Bueno. Vamos a ver qué pasa también. Ayer también se acordó que se le pasó volando cuando también arregló parte de los temas que tenía en agenda con la CGT, ¿no? Sí. Porque parecía ser... Un cierre de septiembre movidito el de ayer, ¿eh? Exacto. Movidito. El otro tema también importante tiene que ver con lo que va a pasar con la boleta única de papel, que se va a sancionar. Se sacó ficha limpia, no se va a tratar ese tema. Afuera ficha limpia, afuera. Afuera ficha limpia. Ahí vamos a estar hablando también, porque se conoció, el diario La Nación publicó que la Sala de Casación número 4 va a ratificar lo que tiene que ver con el tema de vialidad de Cristina Kirchner, el procesamiento. Sí. Y esto, obviamente, salió un comunicado de Unión por la Patria diciendo que allí hay un acuerdo y que esto otra vez empiezan a poner justamente el tema de lo que tiene que ver con querer dejar de lado a Cristina para las próximas elecciones. Así que bueno, este es uno de los temas que vamos a estar hablando también en el día de hoy. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con el tema del Código Urbano. Sí, y con el presupuesto que ya llegó a la legislatura, con el ajuste de la ABL que está previsto, propone el Ejecutivo para que la legislatura le apruebe, un ajuste que va entre el 25 y el 100% del costo de la ABL. Prepárate si vivís sobre todo en el corredor norte, de Santa Fe hacia el Río y desde Puerto Madero, desde Recoleta hasta Núñez, porque allí el aumento del ABL para el año que viene sería del 100%. No tendría ajuste por inflación después, serían cuotas fijas, diferente a como viene siendo este año, pero del 100%, del 50% para lo que se define como la región centro de la ciudad. Estamos hablando de Almagro, Caballito, Flores, 11 y otros barrios que quedan en el medio, y la zona sur con menos aumento, 25%. Pero se viene un ajuste fuerte porque el gobierno porteño necesita también recaudar y que le garanticen que el ABL vuelva a representar el 4% que representaba antes de sus ingresos y que cayó al 2% en los últimos años. Bien, vamos a estar hablando de esto. Lo que sí se sacó del proyecto tiene que ver con el tema de poner otra vez, hacer tributar a profesionales en la ciudad de Buenos Aires. Se sacó completamente. En realidad era una sugerencia que hizo la JIP, la agencia que es como la FIP local porteña. El gobierno dice que ellos nunca lo tuvieron en cuenta, que no pensaban en gravar, digamos, con ingresos brutos a los profesionales. Recordemos que si tenés una profesión liberal, es decir, sos cuentapropista, facturás como autónomo y trabajás dentro del ámbito, estás inscripto, tu domicilio fiscal es en la ciudad de Buenos Aires. Si sos arquitecto, contador, abogado, médico, periodista, distintos tipos de trabajos,
que no tenés que pagar ingresos brutos, que en otros distritos sí, en provincia de Buenos Aires se paga, en distintas provincias del país se pagan ingresos brutos, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión importante hablando de esto que decís, del tema de Ciudad de Buenos Aires, el código urbanístico, en donde estuvieron varios legisladores, los denominados legisladores oficialistas o amigos del gobierno. Dialoguistas. En una reunión en Casa de Gobierno, allí los recibió Lisandro Catalán, quien es el secretario del Interior, el segundo de Guillermo Francos, junto con Martín Menem, ¿no? Bueno, hubo una dura crítica de Cristian Ritondo al gobierno por lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y esto habla de la gran pelea que hay en estos momentos entre La Libertad Avanza y el PRO por el distrito madre del partido de Mauricio Macri, en donde tanto Karina Milei como Santiago Caputo y Patricia Bullrich quieren arrebatarle la ciudad de Buenos Aires al PRO. El problema pasó ayer porque Pilar Ramírez, hay dos bloques de La Libertad Avanza. Uno, el de Ramiro Marra, que no es reconocido por el gobierno, claro, por Karina Milei. Porque se peleó, los dejaron afuera de Ramiro Marra apenas asumen el gobierno. Exactamente, que tiene 6 legisladores. Esto es importante entender el número, porque en ese número se juega la aprobación de los proyectos. Claro. El bloque, que es el que lidera Pilar Ramírez, quien es la referente de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, tiene solamente 3 legisladores. Y este bloque es el que todo el tiempo quiso dinamitar el tema del código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Y todos los trolls del gobierno durante el fin de semana salieron a pegarle duramente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Macri. Claro. Entonces, lo que les dijo Ritondo ayer en esta reunión fue: muchachos, ustedes nos están pidiendo que nosotros apoyemos todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Con el gobierno nacional. Bueno, esto es un acuerdo porque además la comisión de donde está proyecto urbanístico en la ciudad de Buenos Aires la preside Alifraco, que es un hombre de Oscar Sago, del MID, y el vicepresidente es del PRO, en la comisión. Entonces dijo, bueno, si hacemos un acuerdo, es un acuerdo general. Se respeta todo. Se respeta todo. Bueno, así está la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Muy tensa, y se suspendieron las reuniones entre Macri y Milei. Hablando de situaciones tensas, también se dio una diferencia en lo que tiene que ver con lo que hace a lo que fue el discurso de la ONU, sí, de Javier Milei, y con lo que piensa adelantado el PRO, por Diana Mondino. claro, ¿no? Y lo que piensa el PRO con respecto a lo que tiene que ser las relaciones internacionales. Nosotros estamos en comunicación con el ex embajador y en China, Diego Aguilar. Hola Diego, ¿cómo está? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien. Buen día. Gracias por atendernos. Diego, ¿cómo analiza usted? Primero lo quiero llevar al terreno con China, que fue lo último que se dio. Este cambio pragmático del presidente de la Nación, quien hasta hace 24 horas denostaba al régimen de Xi Jinping, y a partir de lo que dijo el domingo, bueno, pareciera ser que dicen que no pide nada. No tengo cambio. Hola, sí. Hola. Yo le diría que para describir la política exterior del presidente Milei hoy, la figura sería el trompo, que gira a una velocidad enorme, porque por un lado está el tema China, donde él dijo que nunca iba a comerciar con China, y ahora descubre que es nuestro principal socio comercial, cosa que me parece bien que lo rectifique, pero casi al mismo tiempo
en Naciones Unidas se despegó de la Agenda 2045, que es la agenda de todos nuestros socios, empezando por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, nuestros socios en el Mercosur, Australia, Canadá, Japón, y ahí prácticamente, no lo digo yo, lo dijo él, acusó que era una conspiración socialista para imponer una dictadura planetaria, ¿no? Un hecho curiosísimo. Y curiosamente adhirió a esa posición que es la sostenida por Rusia, Afganistán, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Así que esos son giros muy abruptos. Y esto, digo, ¿cómo puede jugar en el futuro del país? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que todos esos socios comerciales que hoy, bueno, a los que hoy criticó por estar apoyando este programa de 2045 de la ONU, bueno, son justamente los que después tienen que invertir en el país, ¿no? Bueno, yo que eso se lo tendrá que explicar él y seguramente esta señora que es coterránea de ustedes, ¿no? Diana Mondino. De Candelaria, De Candelaria, sí, claro. De Candelaria. Diego. Bueno, cada uno lleva su cruz. Sí, ¿qué se le va a hacer? Pero tendrán que explicar realmente a todos estos países a los que les pedimos crédito, inversiones, que nos compren productos, etcétera, cómo es que los acusamos de ser una banda de delincuentes, ¿no? Bueno, de hecho, lo que sorprendió también en las últimas horas fue este cambio de actitud del presidente Milei también diciendo, bueno, no, China podría ser un gran socio, no molesta, no pide nada, solo que no se los moleste. ¿Es así? Digo... Sí, son definiciones curiosas. Él utiliza una palabra que ahora yo nunca la había escuchado en política ni en geopolítica, que es interesante. Entonces, esa definición es curiosa, yo no sé bien qué significa. Claro, ¿qué es lo que quiere decir? Porque no parece un calificativo que, ¿no?, diga si es bueno o malo. No, al menos en geopolítica yo nunca lo había escuchado, que los países podían ser interesantes o no interesantes, ¿no? Ahora, ¿cuánto le puede costar a la Argentina este tipo de esta que vos definías como trompo, esta cuestión errática, sobre todo cuando nosotros mencionábamos recién al comienzo del programa que ayer venció lo que tiene que ver con los indicadores para el acuerdo de facilidades extendidas que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional y en que empezar a renegociar un nuevo acuerdo. Estas declaraciones tanto de la canciller como del presidente llegan en un momento complejo para la cuestión económica internacional de Argentina. Sí, bueno, en el Fondo Monetario los principales accionistas son primero Estados Unidos, claro, segundo Japón, tercero China, que también está patrocinando la Agenda 2045, me había olvidado de China, claro, y la Unión Europea, o sea que les hemos declarado hostilidad a todos nuestros socios. Yo realmente no sé cómo nos vamos a integrar al mundo con estas definiciones. Espero que haga lo mismo que hizo con China y las cambie, ¿no? Descubra que todos estos países son interesantes también. Diego, ¿cómo analiza la gestión de Diana Mondino? Y bueno, a la luz de esto, ¿no? O sea, esto no hay política exterior, esto es un estado errático, cambiante, en forma de trompo, por eso lo digo muy... obviamente esto lo conduce el presidente, pero lo secunda indudablemente esta chica cordobesa. El economista Diana Mondino. Y digo, porque esto fue ahora, y hace la semana pasada estuvo lo que fue el acuerdo con Gran Bretaña por el tema Malvinas, en donde la verdad que en una declaración extraña, no por el contenido, sino por ser la vicepresidente, salió a desmarcarse. ¿Cómo ve el acuerdo al que llegó Diana Mondino? No, la verdad no llega a ser un acuerdo, es una declaración conjunta. Yo ahí la defiendo, en el sentido que el diálogo siempre hay que tenerlo. Con Inglaterra tenemos relaciones diplomáticas, tenemos relaciones comerciales, al margen de nuestro diferendo.
y el inicio de esa declaración, no acuerdo, ni tratado, ni nada que se le parezca, aclara que no hay gestos, o sea, se reivindica la cláusula Paragua, que en su momento definiera el presidente Menem en 1989, por lo cual los gestos de diálogo recíprocos o individuales no generan derechos, o sea, no estamos sentando un precedente de tipo soberano, más allá del diálogo y de los acuerdos de este tipo. Si un malvinense viaja con pasaporte inglés y llega a la Argentina, si eso es no es un reconocimiento de nada, esto es un dato de no generar mitologías irreales. Entonces, lo que hay fue una reunión de cortesía, de restablecimiento de diálogo, y eso a mí me parece importante. No creo que se haya hecho ninguna cosa grave en ese sentido, y en todo lo que se haga en el campo del diálogo siempre es mejor, por supuesto, que la guerra. Te pregunto por lo que tiene que ver con la política interna, ¿cómo ves la relación entre el PRO y la Libertad Avanza? Y por otro lado, preguntarle si le gusta lo que está pasando en el país con la Libertad Avanza. Mira, yo creo que el PRO ha definido, por ahí no demasiado claramente, pero está definido una política de apoyo, de sustento a este programa de emergencia, al menos el primer año, en lo que hace a la disciplina fiscal, a perseguir la corrupción, a achicar los gastos, a buscar, espero que cuanto antes, el levantamiento del cepo para que el flujo de inversiones pueda llegar. Sin levantamiento del cepo no hay llegada de inversiones. Esto, cualquiera que le pregunte a las empresas que están interesadas en la Argentina hoy, van a definir esto que les estoy diciendo. O sea que estas medidas gozan del apoyo, y lo ha demostrado en sus votaciones el bloque del PRO, los gobernadores. Ahora, lo que claramente, y ahí me sumo entusiasta, el PRO, yo a título personal, no somos libertarios. Esta posición de derecha dura, muy asociada al presidente Trump, a Vox en España y a otros dirigentes de extrema derecha, bueno, no es donde está ubicado PRO. PRO es un partido de centro derecha liberal y no adhiere a estas posiciones extremas. ¿Y cree que se lo puede, como se dice en la calle, se lo puede llevar puesto? Porque hoy pareciera ser que gran parte de los votantes históricos de PRO, ¿no? el votante, el defensor del republicanismo, de lo que sería la centro derecha republicana, pareciera ser que hoy ha optado por sostener la política libertaria. ¿Cómo ve el futuro, sobre todo teniendo en cuenta las próximas elecciones? Yo creo que la gran mayoría de los que apoyamos, yo voté al presidente Milei, y tenemos una posición de centro derecha, no libertaria, no extrema, pero entendíamos que había que hacer un cambio importante. Por eso apoyamos esta gestión, ¿no? Ahora, estos ribetes que empiezan a ser confusos, inclusive que si no los corrige el presidente, se lo encuentra interesante esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Que es mejor no insultar a nuestros socios, además, ni hablar de a ustedes, a los periodistas, ese tipo de política. Es muy difícil el éxito del programa. El programa en su segunda fase, no la de ajuste es un medio. El presidente también celebra el ajuste. Yo creo que no se puede celebrar el ajuste, es una tragedia necesaria, por eso desde PRO la apoyamos, pero no es un bien en sí mismo, ¿no? Es para lograr que se desate la fuerza productiva, vuelva la producción, el empleo, la inversión. Ahora, esa etapa depende muchísimo de la geopolítica. Ahí hay un factor geopolítico internacional muy importante y creo que el presidente se está desviando de ese objetivo. Bien, Diego, es complicado. Vamos a ver qué sucede y qué corrige, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez la tensión que hay entre partidos se va justamente elevando más, ¿no? Yo creo que la solución, discúlpeme, como claro. frase final, sí, por supuesto, es un gobierno de coalición.
un presidente que tiene 35, 36 diputados y 7 senadores, lo lógico es la solución internacional en Europa, en todos los países de América Latina democráticos, es gobierno de coalición, se pacta un programa de coalición, eso es lo que se vota, se pone límites a los deseos personales del presidente y se transforma en un programa de coalición. Yo creo que esa propuesta sigue abierta, la formuló en su momento el expresidente Macri, y yo creo que sigue vigente, no alcanza, compró, yo creo que ahí tiene que estar el peronismo republicano, el cordobesismo, el ex gobernador Schiaretti, yo creo que tendría que estar integrando este gobierno, gobernadores que han demostrado su vocación de apoyo, pero dentro del gobierno era un gobierno de coalición. Eso le daría estabilidad y credibilidad al gobierno. Cualquier otra cosa es una aventura personal. Diego, muchísimas gracias por estas apreciaciones aquí en el EDFM, no la vimos venir, ¿eh? Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós, Diego Velar, ex embajador en China, analista internacional. Y conocedor de la escena internacional como pocos, diciéndonos que bueno, que Milei en materia internacional parece un trompo. Sí, que se peleó con todos. 25 pasaron de las 10. Llorás, te pongo el disfraz, pero no quiero que sonría, no. Ahí está, 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos escuchando a Los Piojos, que como todo en este país tienen problemas, salieron, dijeron no, volvemos. Y salió el ex bajista y dijo no, pero yo no estoy, y a mí Miki dijo no, y yo no estoy, a mí no me avisaron nada. ¿Cuánta interna? Salieron Los Piojos, dijeron no, le avisamos y estuvo al tanto de todo. Bueno, en todos lados en este país hay interna. Es fantástico. Cada vez, pero en todo. No, es fantástico. Sí, ahí no sé si salió al aire, Manu, pero decía, no volvieron, nos decía Manu, nuestro operador, decía, no volvieron y ya se pelean de nuevo. Igual. Buenísimo. Argentina. Pero, bueno, Argentina, como en el radicalismo, viste que hay dos líneas, hay dos personas y son 3 líneas internas, son fantásticos. Uno de los temas importantes que vamos a tener en el día de mañana va a ser la marcha universitaria. Sí, claro. Va a ser una marcha multitudinaria. El gobierno salió al cruce, dijo que la marcha era política y que no existe pobreza en esos sectores. Tremendo. Pero también salió a decir que del 1.700.000 estudiantes que hay, no hay registro de más de 600.000. Exacto, que inflaron. No, como que la universidad no puede dar cuenta de dónde están, o si están cursando, o si rinden materias, o si tienen algún tipo de regularidad universitaria, unos 600.000 estudiantes por los cuales se pide presupuesto, como es lógico, porque vos pedís presupuesto en función de la cantidad de estudiantes que tenés. Claro. Y docentes, ¿no? Sí, y esto, vos sabés que yo quería traer a colación esto, porque el tema que dice, no hay pobreza en los trabajadores de la facultad, es todo mentira. Salió en el día de hoy un informe que lo publica Infobae que dice que en la Argentina hay más de 2 millones de trabajadores en blanco que están en situación de pobreza. Están en situación de pobreza. Que se duplicó este año la cantidad de asalariados formales pobres y que ya alcanza el 30% de la población. Por lo tanto... Y claramente los docentes deben estar entre ellos. Por eso mismo, ¿no? Digo, es algo cuasi lógico que lo que está pasando. Este es un informe que hizo un informe de Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, investigadores del Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en base a estos datos. 2 millones, decíamos... 2 millones de personas con trabajo registrado, exacto, formal, son pobres. En base al cálculo hecho sobre la encuesta permanente de hogares que toma los principales conglomerados del país. Yo lo que no sé es si la encuesta permanente, Cande, esto capaz que vos lo sabés, toma en cuenta si vos además alquilás o no. No lo sabría, me lo tendría que fijar. Porque ese también es otro dato. Porque una cosa es, si vos tenés tu casa y ganás 500.000 pesos... Claro, que si tenés que pagar un alquiler. Que si tenés que pagar un alquiler, que hoy un alquiler de 2 ambientes, promedio en Capital,
Está a 500.000 pesos. Sí, claro, exactamente. Y Digo, aparte, aprovecho y te cuento que Sí. todo va a aumentar en octubre, porque se vienen los aumentos, arrancamos el primer día del mes, y te va a aumentar entre 4 y 6% las prepagas. Sepan ustedes que les tienen que notificar con un mail o una carta previa para saber cuánto va a aumentar el abono de la prepaga si es que tienen. La tarifa de luz un 3% y el agua un 5%. Lo único que va a bajar un poquito es el gas, porque bajó a nivel internacional, bajaron los combustibles. Sí. El subte ya aumentó hoy, el boleto más barato con la subte registrada, 757 757 pesos. Sí. Los colegios en provincia 4% y 3% en la ciudad. Hablamos de los colegios privados con o sin subsidio. Todos van a ajustar un poco en función de la inflación del mes pasado. Los peajes de los corredores nacionales y las telecomunicaciones. Pero además, si sos inquilino, por eso recordé el tema de los aumentos cuando vos mencionabas esto, Ale, y te toca todavía, estás dentro de la ley vieja y tenés que hacer un ajuste por inflación de los últimos 12 meses, vas a tener un ajuste del 243%. Una verdadera Una locura. Una Imposible para muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires, a lo que se suma esto que comentábamos al principio del programa, ¿no? El aumento de la ABL que va a llegar a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno. La verdad que octubre, o sea, nos queda un trimestre complejo para el gobierno, pero sobre todo para todos nosotros. Mira, hay... Porque la economía viene difícil y los próximos meses van a ser meses difíciles, sobre todo por esto que te comentaba también. Hay que hacer un nuevo acuerdo con el fondo, plantearse nuevas metas, ver de qué manera cumplís con la de las reservas, que es la que no pudiste cumplir ayer, porque estás con un nivel de reservas más bajo del que te pedía el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario quiere saber que el Banco Central tiene reservas para que vos puedas afrontar los pagos, y por eso nos permitió durante los últimos años que nos mandaba plata para que nosotros le pagáramos a ellos. Hacíamos como un enroque ahí, ¿no? Como una triangulación, pero eso ya no va a ocurrir porque el acuerdo de facilidades extendidas se acabó. Entonces hay que empezar a ver cómo hacemos para pagar los 45.000 millones de los cuales no hemos pagado ni un peso, señores, ni $1 para ser exacto. Bueno, ay, tremendo, tremendo. Volviendo al tema de la marcha universitaria, Cande, vos sabés que alumnos de la Universidad Católica Argentina se están sumando a la marcha. Hoy sacaron un comunicado diciendo que los estudiantes autoconvocados de la Pontificia Universidad Católica Argentina sin bandera política dicen: no nos mostramos indiferentes frente a la situación que atraviesan nuestros pares de la universidad pública, defendemos un sistema educativo público accesible de calidad para todos, bueno, allí se van a sumar a la marcha en el día de hoy. Cande, volviendo a los temas económicos, sí. Estamos ahora en comunicación con el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, Candelaria de la Sota. Alejandro Almendro, lo saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Decíamos recién, gracias. Alejandro, comentábamos que venció ayer, digamos, el plazo para que el gobierno cumpliera con las principales variables macroeconómicas que exigía el acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, y que ahora hay que ver de qué manera se sigue con este tema, ¿no? ¿Cuál es su mirada al respecto? Porque Argentina sobrecumplió la meta que tiene que ver con el superávit, pero no pudo cumplir la meta de acumulación de reservas del Banco Central. Sí, yo creo que esa es la principal disputa que hay con el Fondo Monetario y que retrasa, digamos, un eventual acuerdo, ¿no? Porque el Fondo Monetario, más allá de Rodrigo Valdés, tiene una postura de que el tipo de cambio está retrasado, un poco la misma discusión que tuvo el gobierno anterior allá por agosto del año pasado, cuando se produjo la devaluación del 22%, y el gobierno obviamente está aferrado al crawling peg del 2%, entonces, bueno, esto dilata el acuerdo. Hasta hace un tiempo el gobierno pensaba en prolongar las restricciones y apostar a que haya un triunfo de Trump, pero no es tan lineal y no es evidente que si ganan los republicanos Argentina pueda acceder a un financiamiento como ocurrió en el gobierno de Macri, ¿no? Así que, bueno, el dilema que tiene el gobierno es seguir como está, manteniendo las restricciones hasta las elecciones del año que viene, con los beneficios y costos que eso tiene, o animarse a dar el salto, abrir el cepo, y bueno, hacer una jugada arriesgada de cara también a lo que puede pasar el año que viene. Ahora, está la posibilidad de que Argentina obtenga algún tipo de préstamo, hablamos de un repo, por lo cual estuvo todo el debate respecto de qué pasó con el oro del Banco Central, que se llevó afuera, que se mandaron afuera los certificados. ¿Eso aliviaría un poco, si se pueden recomponer las reservas, la posibilidad de negociar
independientemente de cuál sea la definición del futuro político de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre? A ver, obviamente que alivia todo lo que ingrese, y una buena noticia para el gobierno es que el blanqueo está, digamos, funcionando bien desde el punto de vista del crecimiento de los depósitos en dólares. Claro, ahora, y manteniendo lo cierto bajo es el que precio nivel del dólar blue y los paralelos. Exactamente, con una brecha baja. Ahora, lo cierto es que estamos hablando que hay una situación de nivel de reservas netas que son negativas, y es incierta la dinámica, Candelaria, porque incluso, por ejemplo, si recordamos la convertibilidad a principios del 91, cuando se instauró, hubo muchos meses que el gobierno tuvo que intervenir vendiendo reservas para que el 10.001 uno a uno fuera creíble. Entonces, más allá de la foto y de la situación del dinero que pueda conseguir por distintas vías el gobierno en lo que queda del año, siempre un año electoral es un año complejo, ¿no? Entonces, si aumentan Sí, claro, los pagos de importaciones, si hay expectativas devaluatorias post-elecciones, el riesgo está que haya una mayor turbulencia. Hoy el mundo está ayudando, la situación internacional favorece al gobierno, pero la dinámica no es clara, y entonces creo que se arma un debate interesante en el gobierno respecto a si hacerla conservadora y tirar y apostar a una baja de la inflación, aunque esto sacrifique el nivel de actividad, o arriesgarse a unificar el tipo de cambio para tratar de relanzar un poco la economía con el riesgo de que haya volatilidad cambiaria el año que viene. Alejandro, ¿cómo ves el tema del blanqueo? ¿Cuánta plata crees que puede llegar a ingresar? Algunos ya hablaban de alrededor de 40.000 millones. Y por otro lado te pregunto, porque pareciera ser que hay como dos caminos, ¿no? Uno que seguramente es el que va a vender el gobierno, que es el ingreso de estos 40.000 millones, pero el otro tiene que ver con cuánto le puede llegar a quedar al gobierno, porque lo que me decían ayer es que las cuentas que se están blanqueando están por debajo de los $100.000, que eso es paga cero, ¿no? De impuestos. Bueno, sí, hubo una muy importante participación hasta acá y queda un mes ahora con el blanqueo, ¿no? O sea, seguro el nivel es mucho más importante de lo que casi la totalidad de los analistas previó. Ahora, lo cierto es que esto no implica necesariamente un aumento de las reservas, ¿no? O sea, Okay. Habrá que ver finalmente qué pasa con esos dólares. De hecho, la caída en las reservas de ayer tuvo que ver un poco con una mayor demanda de liquidez de los bancos ante el miedo de que muchos decidan sacar los dólares. Obviamente esto implica menores condiciones, pero bueno, creo que ahí está la apuesta del gobierno, seguramente intentando colocar algún tipo de bono, tratando de tentar a los que blanquearon, más allá de, digamos, los usos más previsibles, como adquirir un inmueble, adquirir algún auto, y en este sentido el gobierno amplió enormemente los usos posibles de los fondos de blanqueo. Pero bueno, claramente esto no aumenta las reservas netas, salvo que el gobierno pueda de alguna forma, el gobierno o YPF o las empresas privadas, y de alguna manera esto se cristalice en un aumento de reservas que cambie un poco la tónica del mercado cambiario en los próximos meses, ¿no? Daría la impresión de que el gobierno, más que buscar un fin recaudatorio, ¿no? Con el blanqueo, lo que quiso fue que esos dólares se volcaran al mercado y empezar a mover eso a algún nivel de consumo y de inversión mínimo, que no está llegando la famosa inversión prometida de afuera, y no lo va a hacer mientras esté el cepo, ¿no? Porque no parece que fuera mucho más redituable para el gobierno este blanqueo si no es desde esa mirada. No, seguro, ¿no? Generalmente las medidas tienen más de un efecto, claramente, y creo que a pesar de, digamos, el discurso del gobierno, el gobierno está preocupado por la falta de dólares. Obviamente que desde el punto de vista fiscal ayuda tanto en lo que puede ser los datos de octubre, septiembre, octubre y noviembre y en adelante, pero el tema donde creo que se juega no solamente el dato inflacionario de los próximos meses, sino también el nivel de actividad,
como decías, tiene que ver con la cantidad de dólares de la economía y finalmente si estos dólares se pueden movilizar de alguna forma, ¿no? El otro día me decía, en la semana pasada me decía un importante empresario farmacéutico, dice, nosotros le propusimos en una reunión a dirigentes del gobierno, funcionarios del gobierno, que liberen el tema de la utilización de esos dólares blanqueos, digamos, pasar de la cuenta cera a la cuenta común, y que esos dólares se puedan utilizar directamente en cualquier rubro de la economía para justamente dinamizarlo y empezar a moverlo. ¿Vos lo ves viable eso? Yo creo que depende mucho el resultado del blanqueo, ¿no? Me parece que si el blanqueo termina confirmando de un número importante, me parece que se va a flexibilizar, porque de alguna forma el gobierno también, más allá de la inflación, está empezando a sintonizar que gran parte de la población está preocupada por la economía real, ¿no? Claro. Entonces, tengo la impresión de que el gobierno va a tratar de implementar estas flexibilizaciones, como ocurre con el cepo, ¿no? Porque muchas veces vos hablas con los analistas y parece que es como una cuestión de todo o nada, ¿no? Me parece que el gobierno va a ir tratando de calibrar, a ver cómo viene la demanda de dólares y tratar de ir flexibilizando, por ejemplo, el tema de utilidades de las empresas, ¿no? Seguramente no va a abrir el cepo para las utilidades, digamos, previas a 2023, pero probablemente sí con el flujo, como hizo con las importaciones, ¿no? Todo esto tiene que ver, de alguna forma, con tratar de compensar esto que vos decías. Realmente hace poquito se conoció el dato de Ferreres, que tiene un índice sobre la inversión que es bastante malo, ¿no? Porque incluso el dato del mes de agosto es peor que el de julio, ¿no? Entonces no es nada claro cuál es la dinámica, digamos, de actividad para los próximos meses, y entonces todo lo que ayude de alguna forma a movilizar los datos de bienes durables, sobre todo que todavía en octubre no compara con datos de actividad muy altos del año pasado. Claro, exactamente, hasta allá esto a partir de noviembre va a empezar a jugar a favor del gobierno, porque la base de comparación ya del verano va a ser contra una actividad mucho más baja, ¿no? Entonces me parece que las decisiones respecto a la flexibilización del uso de dólares van a estar muy ligadas al progreso de las negociaciones que haya por el financiamiento, a la cantidad de reservas disponibles y por supuesto también en clave electoral, ¿no? Me parece que en este sentido, si hay algo donde hay un consenso, me parece bastante grande, es que la prioridad del gobierno es fortalecerse políticamente y, digamos, más allá de la ortodoxia o la heterodoxia de la macro, de tratar de llegar con la menor inflación posible y con un nivel de actividad que por lo menos esté unos escalones arriba de lo que hoy estamos viviendo. ¿En cuánto tenés las reservas reales del Banco Central hoy, según tus datos? Sí, a ver, reservas reales yo digo porque incluso cuando fue funcionario tuve este debate, ¿no? O sea, las reservas brutas son reservas reales y están auditadas, digo, esto en este gobierno, en el anterior, o sea, digamos, no hay una discusión respecto a eso. Sí, creo que apuntas a la discusión respecto a las reservas netas o a las reservas líquidas, que de alguna forma determinan el poder de fuego que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado si la demanda de dólares sube. Las estimaciones, digamos, actuales tienen que ver con unas reservas netas que están aproximadamente en 6.000 millones de dólares negativos, y quizás el dato más preocupante es que la proyección en los próximos meses, y por eso es vital que pase con el blanqueo, que pase con el repo o con algún otro financiamiento, es que si no hay, digamos, buenas noticias por el lado de ingreso de capitales, esta cifra va a empeorar, digamos, según mis cálculos y con un blanqueo bueno, a 8.000 millones de dólares negativo. Para algunos colegas esto superaría los 10.000 millones de dólares negativos, y esto tiene que ver con el hecho de que están aumentando y van a aumentar las importaciones por la apertura, que están aumentando también los pagos de importaciones, ¿sí? Hablando de caja, que obviamente con
las flexibilizaciones que hizo el gobierno, esto está aumentando y tiene que ver también con una percepción generalizada de que el dólar, pongámoslo, no está caro, por lo menos, y entonces muchas empresas eligen cancelar financiamiento en dólares antes que el tipo de cambio esté en un nivel más alto. Bien, Alejandro, realmente vamos a ver qué sucede con todo esto. Te agradecemos muchísimo la comunicación con No La Vimos Venir aquí en LED-FM. Que tengas un buen día. Igualmente para ustedes. Buenos Muchas días. gracias. Hasta luego. Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central. Estás escuchando No La Vimos Venir. No La Vimos Venir. Por LED.fm. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Bueno, 46 minutos son los que pasaron de las 10 de la mañana. Qué rápido se nos pasa, ¿eh? Y se pasa realmente se Muy pasa rápido. muy, pero muy rápido. Se conoció, finalmente asumió el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, en lo que fue en esta semana, ¿no? Que nos fuimos con un ministro de Salud, con Mario Russo. Y volvimos con otro. Y volvimos con otro, con Mario Lugones. Esto lo que hace es aumentar el poder que tiene Que yo adivino de quién estás hablando. de Santiago Caputo. Claro. Así que, bueno, después vamos a estar contando. El pibe que habla el mismo idioma que los los sindicalistas. El pibe que habla el mismo idioma que los sindicalistas, después de la reunión de ayer. Bueno, estamos en comunicación ahora con el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci. ¿Cómo le va, Bartolacci? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Gracias a ustedes. No, gracias a usted por su tiempo. Bartolacci, ¿cómo evalúa lo que está pasando con el sistema universitario público de la República Argentina a un día de lo que va a ser esta movilización y en el marco de esta disputa con el gobierno nacional, ¿no? En estos dimes y diretes que realmente complican y mucho la situación del funcionamiento de la universidad? Bueno, con mucha preocupación porque a lo largo de todo un año no hemos podido resolver los problemas estructurales de las universidades y el sistema científico que afectan su funcionamiento, y también con expectativa de que la manifestación nacional de mañana pueda conmover a las autoridades nacionales y a los legisladores nacionales para que se sostenga la ley de financiamiento universitario y para que se introduzcan modificaciones razonables al presupuesto 2025 que fue presentado en el Congreso, que hay que advertir con tiempo suficiente y con la gravedad que el tema impone, que si no se modifica sustancialmente va a producir que el próximo 2025 sea más complejo aún de este año 2024 que estamos atravesando. La ley de financiamiento universitario es una ley sumamente responsable que resuelve tanto la situación presupuestaria como la angustiante situación salarial, y lo hace responsablemente porque no compromete fiscalmente al Estado. Alrededor del 0,14% del PBI hay que destinar para aplicar la ley, algo así como el 8% del superávit ya generado durante el primer semestre. Así que es un problema de voluntad y de decisión política, no de falta de recursos. Y ojalá el presidente de la Nación, que tiene a su mano a la firma una ley que le permite resolver estos problemas que atravesamos, reflexione, todavía está a tiempo,
y promulgue una normativa tan importante para el sistema universitario nacional. ¿Cómo le cae, Bartolacci, cuando desde el gobierno nacional dicen que entre los docentes universitarios no hay pobres? Que no es un sector donde abunde la pobreza y que, bueno... Bueno, que es falso. Eso deberían explicárselo a un docente universitario que hoy está cobrando en los cargos iniciales 150.000 pesos por mes. 150.000 pesos por mes. ¿Por cuántas horas, rector? Por 10 horas. 10 horas. Son los cargos iniciales, categoría más baja, por supuesto, Sí. pero estamos hablando de que el 85% de los docentes universitarios de todo el país están percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza. Sí. Es cierto lo que dijo Esper y Petovelo respecto de que hay docentes con dedicación exclusiva que cobran más de 1 millón de pesos. Lo que no dicen es que eso es el 15% del total de la docencia universitaria. Claro, que además un profesor universitario necesita muchas horas, no solo para preparar sus clases, para corregir, para tomar examen. 1 millón de pesos tampoco es que estamos diciendo que es una gran fortuna. Por supuesto, además estamos hablando de docentes que tienen 20 años de antigüedad, No, y con una que preparación. han tenido que formarse, Claro. que tienen dedicación exclusiva a la docencia y la investigación. Claro. O sea, que viven exclusivamente de esto. Un trabajador administrativo inicial cobra 450.000 pesos. El 60% de los trabajadores no docentes están percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza. Esto lo saben las autoridades nacionales. No es que no lo conocen. ¿Y Ahora, por qué, Bartolacci, usted cree que justamente está sucediendo esto? ¿No? Digo, si lo conocen, si saben lo que está pasando. A ver, yo creo que sucede porque hay una concepción, a mi juicio, equivocada de que lo único que importa es que cierren las cuentas, sin importar quién queda adentro y quién queda afuera, sin contemplar qué puede ser relevante o qué no puede serlo para un país. Y es un error entender lo que se destina a educación, ciencia y universidades como un gasto y no como una inversión. Sobre todo en la sociedad del conocimiento, todos los países desarrollados del mundo invierten 2 o 3 veces más que la Argentina, en términos porcentuales de su PBI, porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para poder crecer está precisamente haciendo más cosas allí. En Estados Unidos no importa si es Biden o Trump, porque no es un problema ideológico, es una política de Estado. Se destina 1 punto más del PBI a educación, 3 puntos más del PBI a ciencia. Y después se dio otra controversia, justamente con el gobierno, que tiene que ver con que salieron a decir que desde la universidad se inflaba el número de alumnos. Que hay 600.000 alumnos que nadie sabe, que no se puede comprobar que sean alumnos regulares todavía, que se inscribieron en algún momento, pero que según el gobierno nacional ellos no obtienen de parte de las universidades la comprobación de que siguen siendo alumnos. No, pero es un disparate. El secretario de Educación sabe tanto como nosotros que no se distribuye el presupuesto entre las universidades en función de la cantidad de alumnos que tienen. Ojalá fuera así, te lo digo desde una de las universidades más grandes del sistema, pero no es lo que sucede. Nosotros este año en Rosario tuvimos por primera vez un incremento tan grande en la matrícula de ingreso entre un año y otro. Un 25% creció del 23 al 24, fundamentalmente porque pusimos en marcha nuevas carreras que concitaron mucha atención. Ahora no recibimos ni un solo peso adicional. Por eso, claro, no tiene que ver con la cantidad de alumnos. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la cantidad de docentes, con la infraestructura que hay que mantener? Sí, con la cantidad de metros cuadrados, con el equipamiento, con la infraestructura, con la cantidad de personal, con los alumnos. Es una fórmula polinómica que contempla un montón de aspectos y que eso establece un porcentual de incidencia de cada universidad respecto del total del presupuesto universitario. Pero además es una afirmación grave. Si el secretario de Educación conoce alguna universidad, algún rector que infla, porque infla supone que estamos inventando identidades. Sí, 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 que en realidad lo que hace es que lo que dicen, por lo menos lo que yo entendí que decía el secretario de Carlos Terrendel. Sí, fue que lo que hay es un universo de estudiantes registrados, 1.700.000 si no me equivoco, de los cuales sobre 600.000 no hay un monitoreo de qué hicieron, si continúan o no estudiando, y que nadie puede registrar que todavía estén asistiendo a la universidad pública. Si no hay un monitoreo, no lo tendrá el secretario de Educación porque no lo quiere hacer, pero los datos lo tiene todo concentrados en el sistema que maneja la Secretaría de Educación de la Nación.
El sistema universitario nacional tiene un sistema de gestión académica centralizado. Los datos los tiene el secretario de Educación, el responsable de política universitaria, haciendo enter en una computadora. Bueno, ellos dicen que no está, que hay 600.000 alumnos que desde las distintas universidades les dijeron que no se puede saber si siguen cursando, si rinden materias, si tienen alguna regularidad como estudiantes o si simplemente no van más. Eso no es cierto. Como no es cierto que no se presenten balances. Todos los meses el secretario de Educación, también haciendo enter en una computadora, tiene no solo el balance de gastos de la universidad, sino el listado completo del personal con número de CUIL, cargo y dedicación. Rector, y el otro tema que también tiene que ver con los alumnos, el debate que hay, parte por saber cuántos chicos vienen a estudiar desde el exterior. ¿No? El otro día salieron a agitar los denominados trolls libertarios, que había casi el 30% de estudiantes extranjeros en la universidad pública. ¿Cuántos tienen ustedes en Rosario? Que supongo que son cifras que usted debe conocer. Y por otro lado, ¿cuál es su pensamiento al respecto? Que es otra de las afirmaciones, a ver, de la misma manera que se dice que se inflan estudiantes, que no se presentan balances, que no queremos ser auditados, que se adoctrinan las universidades. La semana pasada, la propuesta insólita de provincializar las universidades públicas, que significaría la muerte del sistema universitario público argentino, como la provincialización del sistema educativo inicial y medio, profundizó la crisis que el sistema tiene. Todo el tiempo es una mezcla de prejuicio, mala fe e ignorancia, que en el mejor de los casos lo que busca es desviar la atención de los problemas reales que efectivamente tenemos y que tienen que atender las autoridades nacionales, resolviéndolos para que podamos funcionar bien. Y cuando no, lo que intentan es desprestigiar lo que sucede en el ámbito universitario, para que ese desprestigio termine siendo el fundamento del ahogo presupuestario, de la desjerarquización y el desfinanciamiento del sistema. Y pasa lo mismo con los estudiantes extranjeros. Es el 5% del total de los estudiantes en el sistema universitario nacional. Sí, con un fenómeno particular en la Universidad de Buenos Aires, claro, en La Plata, en Córdoba y en Rosario, en las carreras de medicina, con estudiantes de Brasil. Ahora, si se aplicara el criterio del gobierno nacional de establecer alguna especie de tasa para estudiantes que no tengan residencia permanente, ese 5% se convierte en el 0,7%, porque la Argentina tiene acuerdos del Mercosur que le otorgan la residencia permanente a quienes vienen a estudiar. Entonces hay que modificar esos acuerdos y hay que modificar legislación nacional. No es que las universidades hacemos lo que queremos. Hoy la ley impide que cualquier universidad cobre cualquier tipo de tasa por la educación superior. Y la ley de migraciones, debería saberlo esto también las autoridades, establece claramente que cualquiera que venga a nuestro país goza, sobre todo en salud y educación, de los mismos derechos que un ciudadano argentino. Entonces, si hay vocación del gobierno de introducir modificaciones en la materia, bueno, que presenten una modificación de la ley de migraciones, que presenten una modificación de la ley de educación superior, que presenten una modificación a los acuerdos establecidos en el marco del Mercosur, y ahí habrá condiciones para discutir qué estrategia nos damos, que sumo desde mi perspectiva, y esto está confirmado por estudios de economistas, no es inteligente en el sentido de que sacar el incentivo a que los estudiantes extranjeros vengan es más costoso, entre comillas, que lo que dejan esos estudiantes extranjeros viviendo en nuestras ciudades. Hoy me decía un diputado que participó de la reunión de ayer con el gobierno por otros temas que mañana a la noche estaría firmado el veto al presupuesto universitario, que tiene como plazo el jueves 3 de octubre para ser publicado. ¿Cuál es el análisis, Franco, de esta situación como para cerrar? Bueno, que se va a equivocar, y en cuyo caso, si eso sucede, vamos a trabajar con los legisladores nacionales, muchos de ellos egresados de la universidad pública, algunos docentes de la universidad pública,
Para, yo tengo para confianza insistir, ¿no? que, Para insistir. Claro, para sostener la ley en el Congreso de la Nación. Y por eso es muy importante la manifestación de mañana. La columna vertebral de la Argentina, de Sarmiento para acá, es la escuela pública. Lo que nos iguala y nos hace libres es la educación. Y la universidad es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Yo soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante, no podría ser profesional si no fuera por la Universidad Pública de Argentina, y como la mía hay miles de historias. Es la universidad que nos dio los 5 premios Nobel, la que nos hace reconocer en todo el mundo por jóvenes investigadores, científicos que se destacan en sus áreas, la que le permite todos los días a miles de jóvenes, no importa dónde hayan nacido, no importa su situación, que puedan cumplir el sueño de ser profesionales. Eso hay que resguardarlo, porque ahí no hay un problema para el país. Ahí está la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que tenemos. Y si no lo entiende por capricho, y vuelvo, por capricho, porque es una ley responsable que cuidando al Estado soluciona el problema, el presidente de la Nación, bueno, trataremos de conmover a los legisladores para que sostengan la ley de financiamiento en el Congreso. Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario, gracias por esta comunicación con No la vimos venir aquí en LED.fm. Que tenga un buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Este es un tema... Ese es el conflicto que se viene en las próximas 24 horas y que el gobierno está tratando de ver cómo lo encamina, porque por ahora lo que ha hecho es desafiar a las universidades más de lo que ya el hecho de la marcha, digamos, contestar en tono de desafío a cualquier cosa que el gobierno considera que hace una provocación, aunque no lo sea. Sí, y está pegando en la línea de flotación de los votantes del gobierno, ¿no? Y recordemos que en la marcha de abril el apoyo a la universidad pública y a la educación pública en general fue muy importante. Veremos mañana cómo sigue. Sí, y ahí hay que decir, Cande, lo que veníamos señalando nosotros, viene cayendo el apoyo blando, por decirlo de algún modo. Que no es el núcleo duro de seguidores. Del 30%. Ese núcleo duro lo va a tener, ese 30-35% lo va a sostener, al igual que lo sigue sosteniendo Unión por la Patria, a pesar de Alberto Fernández, o a pesar de Cristina Kirchner, o a pesar del que te guste. Bueno, ese núcleo duro lo va a tener. Hoy pareciera ser que La Libertad Avanza se ha formado como partido fuerte, y ese 30-35%, pero el voto blando, capaz que el voto que decía Diego Velar al principio del programa, el voto del PRO, más republicano, lo empieza a drenar por distintos factores. El económico es fundamental, sin duda. Hoy la principal preocupación de la gente es cómo llegar a fin de mes. Exacto, pero también hay algunos sectores que empiezan a ver esta parte menos o más agresiva del gobierno, que no comparte, y empieza a drenar de a poco el apoyo. Habrá que ver esto después cómo se refleja, porque todavía para las elecciones falta un montón de tiempo. No hablamos nada de boleta única, se nos pasó el tiempo, no hablamos. Ay, Dios, cuántos temas. De boleta única no quiere ni Cristina ni Massa que salga, porque pierden poder a la hora de la decisión de armar las listas. Ganan poder los intendentes. Bueno, después te voy a contar qué va a pasar con el dólar tarjeta. Bueno, el martes que viene. Porque nos quedamos sin tiempo. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Le mandamos un cariño grande a nuestra productora Lorena Franceschini, que hoy no estuvo con nosotros, pero hizo todo este programa maravilloso. A Manu, que está recuperado. A Manu, que se recuperó y que nos hizo que el programa salga de lo que había armado Lorena. Muchísimas gracias también a Agustín, a Fede. Bueno, a Sol, a todos. A todos, a Sol le mandamos un cariño grande. Por supuesto, Candelaria de la Sota. Alejandro Almendras. Perdón por la realidad. Chau. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos.
Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos, más de 60 años transportando cargas. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música.